Jesús se iba acercando a Jerusalén para pasar allí la fiesta de la Pascua. Iba rodeado de las multitudes que subían también para celebrar en la capital esta gran fiesta anual. Por orden suya 2 de sus discípulos trajeron un pollino de asna para que montado en él entrara en Jerusalén. Pusieron sus mantos encima del pollino y colocaron a su maestro sobre él. Cuando la multitud le vio sentado así, prorrumpió en gritos de triunfo que llenaban el aire. Le aclamaron como al Mesías, su rey. Hacía más de 500 años que el profeta había predicho este acontecimiento, con las palabras siguientes. Regocíjate en gran manera, oh hija de Sión, he aquí que viene a ti tu rey, humilde, y cabalgando sobre un asno, es decir, sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías 9:9. La multitud crecía rápidamente y todos se sentían conmovidos y alegres. No podían ofrecerle valiosos dones, pero tendieron sus mantos como alfombra en su camino. Arrancaron hermosas ramas de olivos y palmeras y las esparcieron ante su paso. Se les figuraba que estaban escoltando a Jesús para que tomara posesión del trono de David en Jerusalén. Nunca antes había permitido el Salvador que sus adherentes le tributasen honores como a un rey. Pero en aquella ocasión quería manifestarse al mundo de una manera especial, como su Redentor. El Hijo de Dios iba a ser sacrificado por los pecados del hombre. Su muerte había de ser para su iglesia, en todas las edades futuras, objeto de profunda meditación y cuidadoso estudio. Era preciso, por lo tanto, que las miradas de todos los pueblos fueran atraídas hacia él. Después de semejantes demostraciones, su juicio, condenación y crucifixión no podrían ya ser ocultados al mundo. Era el designio de Dios que todos los acontecimientos de los últimos días de la vida del Salvador fuesen tan notorios y destacados que no hubiera poder capaz de relegarlos al olvido. En la gran muchedumbre que rodeaba a Jesús se encontraban las pruebas evidentes de su poder milagroso. Los ciegos a quienes él había dado la vista eran los que ahora guiaban a la comitiva. Los mudos a quienes había dado el poder de hablar, prorrumpían en los más fuertes hosanas y aclamaciones. Los tullidos y baldados a quienes había sanado saltaban de gozo y eran los más activos en arrancar palmas y agitarlas delante de él. Las viudas y los huérfanos alababan el nombre de Jesús por las obras de misericordia que había hecho en su favor. Los leprosos a quienes había sanado con su palabra extendían ahora sus vestiduras sobre su camino. Aquellos a quienes la mágica voz del Salvador había resucitado de la muerte estaban también allí. Y Lázaro, cuyo cuerpo había sufrido corrupción en la tumba, pero que ahora gozaba de pleno vigor varonil, iba con la feliz multitud que escoltaba al Salvador a Jerusalén. Los nuevos grupos que se iban agregando a aquella muchedumbre participaban de la exaltación del momento y unían sus voces a las demás en vivas de triunfo y alegría que rezo. Al día siguiente Jesús entró en el templo. Allí encontró la misma actividad de compra y venta de objetos que 3 años antes, cuando él la había censurado tan severamente. Así como en aquella ocasión, estaba ahora el patio del templo lleno de animales vacunos, ovejas y aves. Los tenían allí para venderlos a las personas que desearan comprarlos y ofrecerlos como sacrificios por sus pecados. La extorsión y el fraude eran moneda corriente entre los que capitaneaban semejante abuso. Tan grande era la confusión y el ruido en el atrio, que distraía sobremanera a los fieles dentro del templo. Una vez más, la penetrante mirada del Salvador recorrió el atrio. Todos fijaron en él los ojos. El tumulto de voces y aún el ruido de los animales se apaciguó. Toda aquella gente contemplaba con asombro y temor al Hijo de Dios, porque en aquel momento la divinidad se traslucía en él a través de lo humano, comunicándole una dignidad y una gloria como nunca antes las manifestara. El silencio se hizo casi insoportable. Al fin el Salvador habló con voz clara y sonora, y con tal poder que conmovió a la muchedumbre como soplo de fuerte tempestad. Está escrito, mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Lucas 19:46. Y con aún mayor autoridad que la que había manifestado 3 años antes, ordenó: quitad estas cosas de aquí. Juan 2:16. Ya la primera vez habían huido los sacerdotes y gobernantes del templo al sonido de su voz. Después se habían avergonzado de ello, y se propusieron no volver jamás a ceder de tal manera. Sin embargo,
Esta segunda vez se aterrorizaron aún más, y con la mayor premura para obedecer al mandato del maestro echaron fuera a sus animales delante de sí. Acto continuo se llenó el atrio del templo con los que traían a sus enfermos y desvalidos para ser curados por Jesús. Algunos estaban ya moribundos. Estos pobres afligidos sentían su gran necesidad. Dirigían sus miradas al semblante de Cristo, con el temor de ver en él la severidad con que acababa de arrojar de aquel lugar a los que compraban y vendían, pero solo vieron en sus facciones amor y tierna compasión. Jesús recibía a los enfermos con bondad, y las enfermedades y dolencias desaparecían al contacto de su mano. Tomaba tiernamente a los niños en sus brazos, calmaba sus quejidos, y desterraba de sus cuerpecitos el malestar y las enfermedades, devolviéndolos luego a sus madres, sonrientes y rebosantes de salud. Qué hermosa escena aquella que se les presentó a los sacerdotes y gobernantes cuando volvieron cautelosamente al templo. Contemplaron a los enfermos que Cristo había sanado, a los ciegos a quienes había devuelto la vista, los sordos oían ya, y los que antes estaban cojos, ahora saltaban de alegría. Escucharon las voces de hombres, mujeres y niños que alababan a Dios. Y los niños eran los que desempeñaban el papel principal en el alborozo general. Repetían los hosanas del